Una buena tarde de miércoles de historia con don José Luis Hernández Caudillo. Lo invito a que nos acompañe a través de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, como todos los miércoles, en esta cita que tenemos con la historia, en esta cita en donde don José Luis Hernández Caudillo nos acompaña y comparte con nosotros temas muy importantes de nuestra historia, porque mire, nos queda claro que si logramos por lo menos motivar a que algún juarense despierte en él ese sentimiento de pertenencia, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad que debemos de tener por nuestra tierra, ya nos damos por bien logrado. Sin embargo, sabemos que a través de las charlas con don José Luis Hernández Caudillo, pues muchos juarenses ya se interesan en conocer que el nombre de una calle o del tema del que estuvimos hablando. Bueno, pues también se vuelven asiduos conocedores y también, dijéramos, personas que valoran, aquilatan Ciudad Juárez. Porque mire, en otros lugares la historia está a flor de piel y mucha gente se sabe la historia, se siente orgulloso de la historia. Lugares como Guanajuato, como San Miguel de Allende, como la propia Ciudad de México, la gente del DF, los chilangos se sienten muy orgullosos de su ciudad y de la historia de su ciudad. Por eso nosotros aquí en Alternativa agradecemos mucho el esfuerzo que semana tras semana don José Luis Hernández Caudillo realiza para eso, para tratar de que usted y yo conozcamos un poquito más de la historia de esta ciudad por todos los pasajes, por toda la historia y por todo lo que Ciudad Juárez le ha dado al mundo, me atrevo a decir. Mire, esta semana sin duda que el tema de los túneles se volvió pues viral, se volvió una nota muy importante porque pues sorpresivamente, y pongo comillas en eso de sorpresivamente, se dieron cuenta que había un túnel y pues no puedo creer, ¿verdad? Que después de que fueron pues un trabajo de ingeniería civil muy importante, nadie se haya percatado ni del lado acá ni del otro lado, porque pues, se supone que hay drones, se supone que hay vigilancia física, se supone que hay satélites y cámaras y no sé cuánta cosa. Pues no sé. Bueno, sí sabemos lo que obstaculiza las labores. Pero bueno, ahorita entonces, como están tan de moda los túneles, pues don José Luis Hernández Caudillo nos va a hacer el favor de hablar de la historia de los túneles, porque quiero que sepa que en Ciudad Juárez hay túneles, corresponden a diferentes épocas, y ahorita don José Luis nos va a explicar el propósito con el que fueron construidos esos túneles para diferentes épocas, con diferentes patrocinadores y con situaciones muy interesantes. Todavía existen, lo más interesante es que todavía existen esos túneles y pues son parte de la historia. Ojalá y se pudiera lograr rescatar el mapa o más información de carácter impreso, gráfico, para conocer pues el entramado de estos túneles tan importantes. Así que yo le agradezco mucho, como siempre, a don José Luis Hernández Caudillo nos apoye y nos dé esas pinceladas de cultura y de historia que siempre hace. Y saludos, por cierto, a todos los amigos del Juárez de ayer. Así que, don José Luis, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en su programa En la Mira. Pues buenas tardes y pues de nueva cuenta aquí comentando la historia de la ciudad, y ahorita pues como está muy de moda lo de los túneles, pues es interesante iniciar la charla del día de hoy con los túneles que tenemos razón de que hay la existencia, aunque mucha gente se empeña en decir que no. Por ejemplo, el señor Ignacio Esparza, el ex cronista, historiador, él en su libro pues menciona que no es cierto que hay túneles aquí en Juárez, que es una mentira.
Y pues la prueba está que nosotros hemos hecho algunas investigaciones y el principal túnel por el que hemos entrado y hemos visto la, el trazo que llevan, pues el de la Casa Madero, y luego de ahí hemos seguido la ruta que va al Club Recreo, al edificio Ballina, al donde estuvo el bar de Eugenio, al Dorado 70, a las oficinas del Whisky Estrella American en la avenida Ferrocarril, y luego de allí pasa hasta el Hotel Sur, cruza la calle Ugarte, va a dar al Cine Plaza, atraviesa el Cine Plaza donde están las butacas, la Plaza de Armas, la Misión de Guadalupe, la Presidencia. Ahí en el patio encontramos donde estaba el túnel. Ese túnel sigue paralelo a la Mariscal, va a llegar al edificio de la fiesta. Ahorita ahí en la fiesta está el túnel que pues no le están dando uso, pero ahí está el lugar. Y me comentaba un señor que hizo unos trabajos ahí en la barbacoa, que estaban, los azules que estaban ahí por donde estaba tránsito y los bomberos. Él andó haciendo unos trabajos y me comentó que allí habían encontrado parte de lo que era el túnel. ¿De qué tipo de túnel estamos hablando? ¿Qué material? ¿Cómo? Pues yo Cemento. me imagino que hacían la horadación en la tierra y luego pues le ponían, no sé, pues en un empedrado, le ponían cemento. Están embovedados. Sí. Y alguien por ahí comentaba que alguien había conocido el tramo del túnel hasta el paso, que cabía una persona de pie, igual que como el que hicieron aquí, ahí en el Río Bravo. Y entonces, a mucha gente se le hace difícil, ¿cómo era posible que el túnel pasara por abajo del Río Bravo? Bueno, pues ahí está la prueba de que ahora este túnel que acaban de descubrir pasa exactamente por abajo del Río Bravo. Lo que está un poco difícil de creer es que anteriormente el Río Bravo, pues era Bravo y era Río Grande, porque el ancho del río es el ancho que tiene el puente Carlos Villarreal. Digo, para que la gente se dé una idea de qué extensión era el río Bravo, pues nada más imagínense, vean el puente Carlos Villarreal y lo caudaloso que era en aquel tiempo. Para que se den una idea también, pues les recomiendo que vean la película Espaldas Mojadas, Okay. que se grabó precisamente parte de la trama ahí en el Río Bravo. Y pues yo que recuerde un hecho muy interesante fue un túnel que se hizo ahí en la cárcel de Piedra. La Oro. En la Oro, donde baja la calle Hidalgo, ya ve que está un puente sobre el viaducto. Pues ahí en ese tramo, en las casas, viniendo de poniente a oriente, por la calle Hidalgo, hay unas casas, pasando el viaducto, hay unas casas. Pues a principios de la década de los 60, alguien fue y rentó ahí una de esas casas y empezaron a hacer un túnel. Lo hicieron ahí por la calle Hidalgo. Resulta que cuando llegaron acá a la preventiva, pues para la salida, era una de las paredes le salió mal el cálculo y fueron a dar a la pared de piedra. Entonces ya no pudieron salir, pero se descubrió el túnel. Ahora, hay un túnel que está precisamente allá por el rumbo de las compuertas, que es un desagüe, creo, una alcantarilla que va a dar al paso allá por, no sé, creo que por la calle Prospect o por la Abson. Por las 13 compuertas que le llamábamos. No, por las compuertas, no, las 13 compuertas están más allá de la casa de adobe. No, es aquí por el rumbo de las compuertas que están aquí donde está el monumento al cigarro. Por ahí hay un túnel también, que creo que en épocas recientes le pusieron un enrejado ahí para que ya no pudieran pasar porque pues era peligroso. Entonces, para proteger la vida de los migrantes, se le puso una reja. Y que acaban de descubrir el jueves pasado, pues llama la atención porque
estuvo tan bien hecho que tuvieron que haber contratado un ingeniero para calcular la traza del túnel, apuntalar bien el techo. Pero los trabajos o sea, la extracción de la tierra simplemente. Pues fue mucho material que tuvieron que haber sacado y cómo lo hicieron para decir un dompe que llegara y que vieran que estaban sacando la tierra. Ahora, también es algo interesante el que se hayan colgado del alumbrado público. El poste que está ahí, que sacaron los cables y todo eso, pues yo creo que ahí tiene culpa los tres niveles de gobierno de aquí y parte del gobierno de Estados Unidos. Y entonces resulta interesante pues todo eso aquí y lo importante es la cantidad. Bueno, si nos damos cuenta de que el cobro que hacían, que eran $5,000, $6,000, quiere decir que por ahí tuvieron dinero para repartir los tres niveles de gobierno aquí en México. Y por eso mucha gente, pues yo creo que cuando iban llegando a ese pedacito de donde se hizo el túnel, pues se volteaban para otro lado porque pues ya traían dinero en la bolsa. ¿Dónde más hay túneles? Pues los túneles que hay aquí en Juárez se utilizaron en diferentes épocas. Nosotros hemos calculado que la primera época fue cuando la época de la colonia, que llegan los españoles y para protegerse del ataque de los indios, pues empiezan a construir los túneles para resguardarse allí. La segunda época fue en la época de la Revolución, que fue para los habitantes de aquí de la comunidad. Se utilizan los túneles pues para protegerse tanto de los federales como de los revolucionarios. Sí, don José Luis, dice César Calandrelli que buenos temas como siempre. Dice que hace años él trabajó en Electra del centro y que en uno de los almacenes había un sótano en desuso que lleva a los túneles. Bueno, es que hace tiempo hubo una Electra donde está el Mercado Reforma, allá por los 80s. Y luego ya después se hace la Electra, que es donde estuvo el Big Kids y el O'Brien's Bar, enfrente del Cine Variedades, o sea, ahí en la Pino Suárez y 16. No sé a cuál de los dos, pero independientemente a cuál se refiera, en los dos debe haber túneles. Cabe resaltar el túnel que está aquí de la Casa Madero, pues atraviesa todo ese tramo que les acabo de mencionar y va a dar a la Plaza de Armas, de la Plaza de Armas, y está parte de ese túnel ahí en la Misión, que es donde creo que está resguardado un archivo por ahí muy importante y que nadie tiene acceso a esa parte de abajo. Y en la Presidencia, ahí en el patio, y el otro día fuimos y les señalé el lugar, porque hace tiempo invitó el señor Yepo de que una persona quería revivir el tema de los túneles y querían buscar la ubicación. Entonces me invitan a mí, invitaron varias personas y cada quien dio su versión de dónde habían visto o conocido algún túnel. Y cuando estuvimos ahí en la reunión en la antigua Presidencia, el señor que cuidaba ahí el edificio nos habla, dice, vengan, es que el otro día, dice, aquí me encontré en el patio, ahí donde están los jardines, dice, un huequito, dice, pues yo pensé que había una fuga y que por ahí se estaba yendo la tierra. Nada, como en ese proyecto fueron arquitectos, ingenieros y historiadores y varios personajes, nos llevó, entonces con una lámpara vieron ahí que, dice, es que se va la tierra, pero no se ve que haya humedad, entonces yo me paré ahí en un lado y le dije, ¿sabe qué es la ruta del túnel? Si nos paramos aquí y vemos hacia la Misión, es el túnel que viene desde allá. Y luego que de aquí sale paralelo a la calle Mariscal. Inclusive cuando hicieron el túnel, ahí se marcó en la pared de la Presidencia con
números y letras rojas señalando cuál era la salida del túnel. Y el otro día lo fui a buscar y ya no está, ya lo borraron. Pero ese era el túnel principal. Entonces, otras personas hablaron de túneles. Y eso lo tomamos con reserva porque la mayoría de los negocios tenían subterráneos. Y entonces no necesariamente tenía que ser parte de un túnel, pero la mayoría coincidieron en que la mayoría de los negocios de cantina que estaban sobre la hoja tenían su sótano. Pero como no era una ruta muy bien definida, entonces no se podía pensar que fuera un túnel, sino que cada casa, cada negocio tenía su subterráneo. Y pues ahí estuvimos tratando el tema. Lo que pasa es que resultó muy interesante el proyecto de rescatar los túneles para hacer un atractivo turístico. Decirles, por aquí pasó un túnel, por aquí, por este rumbo pasó otro. Lo que pasa es que tuvimos como 3, 4 reuniones y al final el encargado del proyecto le dieron un cargo en una dependencia municipal y ya se acabó, ya no se le dio seguimiento. Fue en ese tiempo cuando el señor Ruiz Caballero me prometió que me iba a regalar un archivo donde estaban señalando los túneles que había. Digo, a mí me pareció muy interesante y dije, pues qué bueno que me va a dar ese regalo. Pero resulta que cuando me hace la promesa, a los pocos días fallece. Y hemos tratado de buscar a ver quién se quedó con ese archivo. En un principio pensamos que se había quedado ahí en el archivo histórico municipal, pero pues no creo que haya estado ese archivo allí. ¿Alguien más que tenga una copia o algo? No, ya preguntamos con el hijo, con la familia del señor Luis Caballero, y no está. Dice, ya busqué en la casa y en todo lo que tenía mi papá. No encontramos ese archivo. Inclusive también me prometió un archivo que tenía donde venía el nombre antiguo de las calles de Ciudad Juárez. Desgraciadamente fallecí y ya no me pudo hacer llegar a esos archivos. Y hemos investigado con varios personajes que estuvieron en su momento con el señor Luis Caballero y ninguno se da cuenta dónde quedaron. Para mí hubiera sido importante y muy interesante conocer esos archivos, principalmente porque era el plano donde están señalando el rumbo, la ruta de los túneles. Sí, se perdieron. Oiga, decía yo, bueno, aparte del archivo de don Antonio Ruiz Caballero, que en paz descanse, ¿alguna otra fuente, es decir, que algún historiador o alguien supiera de estos túneles y que haya escrito? No tenemos información. No, la mayoría se han dedicado a decir que no es cierto, que llega la existencia de los túneles. Porque, pues, en el libro de don señor Ignacio Esparza, que nomás llévenlos a la casa de Barranquilla. Dicen que no, porque hay una foto del consistorio y ponen la foto del consistorio y dicen, no es cierto que existan túneles en la ciudad. Bueno, el otro día me visitó un señor que es periodista, le dije que si gustaba lo llevaba ahí a la casa de donde estaba Barbarita para enseñarle el lugar donde estaba el túnel. Y sí, quedó de volver, pero pues ya no me ha visitado. Entonces es muy importante, inclusive el señor que cuidaba el recreo quedó de ponerse de acuerdo conmigo para entrar. Digo, yo sé que el túnel está a un lado de los baños. Dije, entonces ahí se debe ver el lugar y localizar donde cruza la calle Madero, llegar ahí al recreo y ubicar dónde está la otra entrada. El señor que cuida el edificio Ballena dice que él encontró una puerta en abajo. Dice, es una reja y tiene un candado. Dice, con la lámpara puse así lo que es ahí. Dice, es un túnel. Y ese mismo túnel es el que va a dar a donde estuvo la cantina de un genio y va a dar a lo que es el Dorado 70. Sí, entonces ahí atraviesa, más o menos atraviesa el rumbo de donde estuvo la guarnición de la plaza y va a dar a las oficinas de la fábrica de whisky, de la Estrella American, ahí, donde está la Torre Centinela a un lado.
y luego ahí va a dar al Hotel Sur, que es el otro lugar donde tuvimos acceso hace 10 años que fuimos. Conseguimos un permiso, entramos a ver el carro que está ahí. Y al principio no notamos nada extraño, pues nada más vimos el carro que se quedó ahí encerrado en las paredes. Cuando estuvimos analizando las fotografías que tomamos, en la parte donde estaba el motor, hay un cuadro grande. Pues ya fue cuando les dije, esta es la entrada al túnel, que es el que viene acá de las oficinas del whisky. Entonces, ¿Es una sola red de túneles o son varios? Son varios. Me imagino yo que cuando la revolución pues se hicieron en varios lugares, principalmente para evitar el ataque de los revolucionarios. Porque según esto, pues Tamborel construyó, por ahí tengo el dato, de aproximadamente unos 20 barricadas para defender precisamente el cuartel del general Navarro, que estaba aquí en el Hotel Continental, en la esquina del Erdi 16. Ahí estuvo el Tívoli, ahí fue el cuartel de campaña del general Navarro. Entonces yo creo que alrededor, pues una de las barricadas estaba aquí en la esquina, de la Abraham González y Lerdo, ahí estuvo la barricada. Y pues me imagino yo que hicieron, si no túneles, hicieron unas como barricadas, porque eso era lo que me comentaba el señor de allá de Cielo, no cronista, el encargado de la Casa de la Cultura. Le digo, oiga, yo sé de la existencia de túneles aquí en Silao, y el principal, le dije, está de la Alameda, donde está la estación del ferrocarril, y va a salir a Cerritos, ese túnel. Pues ahí me comenta mi hermano, dice, cuando yo estuve allá viviendo con mi tía me decía, vamos a entrar al túnel, y si llevamos algo, porque platican que entraban con mulas cargadas de plata y oro, y ya no salían, pero está muy largo el tramo. Entonces le pregunté yo, le dije, sí hay la certeza de que haya túneles aquí en Silao. Me dice, no, mira, lo que pasa es que eso que dicen que son túneles eran barricadas que se hicieron cuando la revolución. Bueno. Dije, pero pues yo sé la existencia, y por ahí tengo yo un plano, precisamente donde me marca la entrada a los túneles y más o menos la trayectoria allá en Silao. Entonces le digo, entonces aquí en Juárez debe ser lo mismo. Acuérdese que hace poco en Chihuahua también descubrieron unos túneles ahí por la Avenida Independencia, que andan haciendo unos trabajos y encontraron que ahí había unos túneles. Y la mayoría de las ciudades de la República Mexicana cuenta con túneles. Entonces, precisamente yo creo que se construyeron en la época de la colonia para guarecerse de la... Oiga, y luego los otros túneles de los chicos malos, ¿no? Dos tipos de túneles, uno para migrantes y droga, ¿no? Exactamente, pues digo, resulta muy productivo hacer esa clase de trabajos, porque sí lleva mucha inversión, lleva mucho tiempo la construcción, pero al final, pues yo creo que es una inversión a corto plazo, porque se recupera muy pronto la inversión. Sí, pero ahí sí, definitivamente complicidad de muchas partes en el asunto. Don José Luis, invítenos antes de irnos al Juárez de ayer, por favor. Sí, cómo no, pues los invitamos para que nos sigan ahí en el grupo El Juárez de ayer, que contamos con la historia de Ciudad Juárez en imágenes y con cada imagen con un pequeño comentario. Y se va enriqueciendo porque gente que va entrando al grupo le agrega allí algo que ellos vivieron, que conocieron. Entonces se está enriqueciendo el grupo. Ya anteriormente yo llevaba la cuenta de que éramos 27,000 miembros y ahora no sé cuántos seamos, porque pues de los administradores cada uno se dedica a una cosa. Yo a lo que me dedico en la noche y en la mañana es a revisar qué publicaciones se hacen, qué comentarios. Y pues hay alguien que se hace cargo de ir viendo quiénes entran y autorizar el ingreso. Sobre todo. Sí, sí. Entonces, pues si se interesan en conocer la historia de Ciudad Juárez, pues ingresen al grupo, que está, pues se me hace interesante, y que yo creo que debería de ser obligatorio enseñarle a los niños
que vayan conociendo la historia de su ciudad, Sí. porque es muy interesante y así le van a tener amor a este lugar que pues o los vio nacer o los vio crecer cuando vienen de fuera y pues que les llame mucho la atención conocerla. Digo, a mí me pasó eso. Le dice, bueno, antes que nada, saludos del chef Muñoz, gracias a Jesús Muñoz, muchas gracias, al gran periodista Luis Carlos Carrasco, que también estás en sintonía, don José Luis, le manda saludos también César Calandrelli, Muy y amable, dice gracias. y saludos a Frank García desde Puebla. Le mandamos muchos saludos a un abrazo y a Abigail Villegas desde Cancún, muchas gracias. Pues bien, don José Luis, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Ha habido charlas de identidad juarense? No, todavía no. Me parece que el sábado vamos a tener una reunión. ¿En dónde? En la central, el grupo que organiza las charlas. Va a estar Carmelita, va a estar Daigoro a las 2:30, va a estar el licenciado Burciaga. Okay. Entonces, yo creo que va a ser la planeación de cuándo empieza, los posibles participantes ya en esta otra etapa de las charlas. Y yo me he quedado pendiente ahí con una charla que ya desde mayo creo que estaba programada y nunca la pude dar. Quiero hablar de los barrios de Bellavista, La Chaveña y el barrio Cuauhtémoc. Genial. A ver si me permiten abrir con esa charla. Bien, don José Luis, pues ahí está ya la invitación al público. Entonces, vuelven los sábados de identidad juarense. Gracias, don José Luis, y pues como siempre, invitándolos a que no dejen de lado la historia de Ciudad Juárez, una gran historia. Don José Luis seguirá con nosotros dándonos pinceladas de la historia. Para contar con un sistema de alcantarillado eficiente, la J+ Juárez lleva a cabo mantenimientos preventivos y de limpieza periódicamente en toda la ciudad. Pero requerimos de tu apoyo. Evita tirar basura en la calle. Barre el frente de tu casa. En temporada de lluvia, no levantes tapas de alcantarilla. El agua arrastra la basura, generando brotes de aguas negras. Ayúdanos a tener un drenaje resistente que mejore la calidad de vida de todos. Gobierno del Estado y la J+, de la mano contigo. Agradecemos como siempre al gobierno municipal por todo el apoyo, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a nuestros amigos de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, que el día de ayer, pues tuvieron una suspensión en el servicio, como les anunciamos, ahí en el área de la central de abastos, del Puente Alto, jardines del aeropuerto y jardín panamericano, fraccionamiento también, educación. Todo esto está ocurriendo y como le comento es que también siguen los guardianes del agua localizando conexiones irregulares. Señores, muchas gracias a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, la radio selectiva, y como siempre, muchas gracias a ustedes. Le mando muchos saludos hasta Playa del Carmen con Luisito Vázquez. Con Luisito y Ernesto. Sí, y a Ernesto, que nos escuchan en República Dominicana, ¿no? Sí, él dice hasta que allá todos los miércoles escucha el programa. Le mandamos un saludote hasta allá. Y que pues que también le mandó saludos a Gallery también. A Gallery, sí. Estaba muy seriecita. Bueno, me inquieta la primera parte del programa, pero luego ya se tranquilizó. Señores, síguela pasando muy bien. Y como siempre, ya sabe usted, quédese con la información y con la programación siempre importante y oportuna y entretenida de Alternativa FM 100.3 de la radio selectiva. Y como siempre, gracias a todo el equipo que dirige Eliezer Pérez. Muchas gracias, buenas tardes y muy buen provecho.